Un saludo, muchachos, y bienvenidos a otro capítulo de Hazlo por ti. Mi nombre es Adrián y en este canal te enseñamos cómo hacer ciertas reparaciones a vehículos o reparaciones en general, casas, teléfonos, lo que sea. Arreglar cosas que aún tienen vida útil y que mucha gente simplemente toma la opción de botarla y comprar nuevas. Bueno, pues hoy vamos a estar trabajando. Hace poco me devolvieron uno de los carros. Hace poco comencé un negocio de renta de vehículos en la plataforma de Turo. Turo es una de las plataformas más grandes que hay en Estados Unidos de car sharing marketplace. Es donde prácticamente, en palabras muy sencillas, es como el Airbnb de los carros, donde tú puedes tener tus carros privados, ya sean privados, o sea que los compraste con ese objetivo en particular, y rentarlos a personas. Simplemente, pues aquí pones tu vehículo en la plataforma. Si califica, tiene que tener menos de 130,000 millas, y menos de, les voy a verificar muy bien, pues se lo voy a poner por acá abajo, creo que son 10 años de fabricación. Es siempre una buena alternativa para las personas que no tienen un trabajo de 9 to 5 o los que sí lo tienen, pero bueno, tienes que tener ciertas configuraciones en la plataforma para que solo alquilen los carros en los momentos en que tú estás en casa. O simplemente, aquí estamos en casa y tenemos nuestro carro, le dejamos un lockbox en la ventanilla y ya con ese lockbox, simplemente por el teléfono, tenemos que mandarle la combinación al usuario para que él venga y recoja su carro y se lo lleve. Esa plataforma se está volviendo una de las más populares por eso, por la flexibilidad que tiene con los clientes, y además hay muchos clientes que ofrecen servicios que te lo llevan a tu casa, como es el caso mío. Yo entrego los carros 10 millas a la redonda. Yo se los llevo a los clientes porque en este caso yo tengo varios carros en la plataforma y casi que me dedico prácticamente a eso. Bueno, pues hoy les quería comentar, hoy nos tenemos este BW Jetta del 2015, un carrito que se desempeña muy bien en la plataforma, pero el cliente nos avisó. Hace poco le instalamos, voy a enseñar por aquí. Déjame encender, que el sol está terrible. Tenemos 105 grados en La Vega en estos momentos. Esto es una de las cosas que realmente no me gustan mucho. Bueno, tenemos varios problemitas que vamos a resolver en el día de hoy. Uno de ellos es, hace poco le instalé este Android Player, que es muy bueno para poder tener la navegación. Se conecta por Bluetooth directo al teléfono. No es necesario ni siquiera poner el cable. Ven, aquí tengo yo el teléfono conectado y ya enseguida aquí me tira el mapa. Esto es una opción que viene mucho. Lo puedes comprar en Amazon casi para cualquier carro. Y en la mayoría de los carros que no tienen mucha complicación en los sistemas de audio, como este es el caso, esto es una línea básica. Bueno, pues es simplemente casi que conectar. Tienes que saber cómo quitar todas las molduras. Ellos te traen estas molduras de repuesto, porque la casetera que trae este vehículo en particular no trae Android, solo es por Bluetooth, se conecta por Bluetooth y solo tiene radio y disco. Pero una de las cosas que más problemas nos ha dado cada vez que hemos hecho este tipo de instalación es tener suerte con cuál casetera comprar. La mayoría son chinas y entonces muchas veces, ustedes saben, siempre nos vamos por la opción más barata. Esta casetera me salió muy barata, fueron 80 y pico de dólares, y es la segunda que compramos. Entonces todo muy bien, empieza a funcionar perfectamente, todo le funciona bien. Le instalamos incluso la cámara. Ahora les voy a enseñar. Eso quizás en otro capítulo se los haga, porque es una instalación bastante grande. Es sencilla, bueno, más o menos sencilla. Tuvimos que correr los cables por todo el carro para que no nos cayera, y entonces le instalamos incluso la cámara, que ven, ahí tenemos la cámara trasera. Toda la instalación, caballero, la hicimos. Pero estoy teniendo el problema de que barato al fin, como decimos muchas veces, lo barato sale caro. Cuando lleva rato funcionando,
se empieza como que a bloquear y me crea interferencia y la música empieza empieza a pausarse, a hacer interferencias y es bastante incómodo. Entonces un usuario me dejó como que un mal review y me dijo, no, esto tiene problemas, no sé qué cosa. Así que como este no es un carro que nosotros usualmente manejamos constantemente, yo no lo sabía. Y ¿qué es lo que hice? Compré otra casetera, que es esta Esgo. Hice la devolución de esta y realmente cuando hice la devolución me devolvieron el dinero y no me pidieron la casetera que la devolviera. O sea, al final me quedé con ella. Cuando estuve comparando, caballeros, los arneses, todos los arneses son iguales. O sea que la instalación, esto viene con varios arneses aquí que son plug and play. Esta es la antena de GPS, ya todo eso lo tiene instalado esto. Tiene dos arneses que son para dos modelos distintos de carro. Este es el que llevamos nosotros, pero ya yo lo tengo instalado en la casetera. Esto se instala a la parte de la casetera y este se instala a la parte de la reproductora nueva. Esto es para equipos de audios avanzados, que también lo tenemos instalado ahí para si tienes amplificador, por ejemplo. Aquí tienes todas las entradas de amplificadores. Y este es otro plug para otro tipo de modelo de carro. Entonces, vamos a probar. Ninguna de estas, esta ya yo la había probado. Esto es un CAN bus. Esto se le instala a la reproductora que tenemos aquí para que nos sirvan todos los controles y nos sirva la cámara. O sea, esto es como un traductor para que la reproductora nueva que tenemos lea los códigos de todo esto. Supuestamente esta reproductora aquí tiene un menú. Vamos a ver aquí el menú principal, donde si hay cosas que no te funcionan, tú puedes configurarlas. Que es, déjame ver si lo encuentro por aquí. Steering Wheel Key. Aquí en Steering Wheel Key, supuestamente, nosotros si hay cosas que no nos funcionan aquí, como por ejemplo en este caso no funciona cambiar canciones, solo funciona el volumen, ni funciona todos estos controles. Supuestamente esta interfaz viene para que tú toques un botón aquí, toques un botón acá y entonces eso enlaza las cosas para que funcione bien. Esto, caballero, en esta casetera no funciona. O sea, yo la puedo controlar completamente por aquí, la puedo controlar completamente por el teléfono, pero no la puedo controlar por el timón. Eso es una desventaja, pero bueno, hasta ahora con eso no había tenido problema. Entonces, por acá compramos esta y les voy a ser sincero, muchachos, ya esta también yo la probé. Esta tiene la pantalla mucho más grande. La única desventaja que no tiene es los botones, que a mí me gusta que tenga estos botones para poder controlar el audio y pasar las canciones. O sea, me gusta que tenga sus teclitas. Y esta solo tiene los mismos botones, pero los tiene manuales aquí. Así que lo que vamos a hacer es cambiar esta casetera. Les voy a enseñar cómo es, bien rápido. No vamos a hacer la instalación, caballero, porque ya está hecha, pero después en otro capítulo, cuando compremos otro carro que no la tenga, bueno, pues ahí les hago el video entero. Acá les enseño cómo es la cuestión. Bueno, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es buscar una paletica. Y con esta paletica plástica, que esto es para desarmar celulares, los venden muy por ahí, pero ya la tenía para esto. Vamos a zafar los clics que tiene esta pizarra plástica. Sale. Siempre empezamos desde abajo hacia arriba. Y después vamos, cuando la tengamos zafada completo por debajo, vamos a seguir por aquí. Con la ayuda de la mano, tienen que suave, caballero, para no partirla. Van haciendo un poquito de fuerza con la mano y vamos sacándola. Y la vamos sacando completo. Esta parte de aquí tienen que tener mucho cuidado, mi gente, porque es bien finita. Aquí tienen que ser extremadamente gentiles. Tienen que tratar, aquí tiene una presillita y aquí tiene otra. Tienen que tratar de la fuerza hacerla donde están las presillas. Ya tenemos aquí nuestro protector. En este caso, caballero, esto es bien fácil. Hay otras que son, por ejemplo, la del Hyundai Sonata que tenemos. Tuve que desarmar toda la pizarra para poder acceder a los tornillos.
En este caso, bueno, pues no es así. Por aquí tenemos, ahora vamos a buscar, estos son unos tornillitos hexagonales, no son de estría, caballero, tienen que buscar la punta que es. Bueno, muchachos, ya tenemos aquí, esta puntica es una T20. La T20 es la que vamos a usar. Vamos a aflojar los 4 tornillos. Siempre que vayan a hacer esto, muchachos, desconecten la batería. En los BW es un poquito complicado porque cada vez que desconectas la batería se te desconfigura el steering wheel, pero es muy fácil porque una vez que la vuelves a conectar te vas a dar cuenta que la luz del steering wheel está encendida y la luz de las gomas, de los sensores de las gomas, también están encendidas. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pues encendemos el carro. Desde que encendemos el carro vamos a tener los pilotos prendidos ahí, con el timón puesto en posición en donde va, vertical, para quitar la luz del timón. Lo cortamos completo hacia la izquierda hasta que tope. Contamos 5 segundos. Y después lo cortamos completo hasta el otro extremo hasta que tope. Contamos 5 segundos más y después lo llevamos hasta el medio. Esa luz ya se te va a apagar. Porque eso lo que hizo fue, estas cremalleras son electrónicas, no son hidráulicas. Y eso lo que hace es configurarte, calibrarte la dirección para que el timón interprete dónde está en la posición correcta. Y para apagar el sensor de las luces, el TPMS, les voy a poner por aquí por una esquinita cuál es el indicador que van a tener alumbrado. Bueno, pues venimos aquí, que en este BW está escondido aquí. ¿Lo ven ahí? Esto lo dejamos presionado con el carro arrancado por unos 10 segundos, y cuando lo sueltes y empieces a manejar, pues ya se te va a quitar la luz. Pero bueno, sí es importante para hacer esto, caballero, que desconecten la batería para no causar ningún corto cuando estén cambiando componentes electrónicos. Vamos a quitar el último tornillo. Bueno, pues ya quitamos ya todos los cables, caballero. Ahora, siguiente paso. Por aquí pueden ver, cuando las vas a instalar, tienes que ponerle bien, este es el power, este es el toma que tiene la grabadora original. Esto simplemente para desconectarlo, jalamos esta palanca aquí, y esta palanca nos permite desconectar el toma del carro, que es el arnés del carro, al toma de la grabadora. Esta es la cámara trasera, caballero, que ya yo la instalé. Este es el CAN bus, lo que le dije que interpreta las lecturas. Este CAN bus se conecta, ven, al power line, y lo tienes que conectar también a la parte de atrás de la grabadora. Aquí conectas la parte de atrás de la grabadora y aquí conectas esto que es para la cámara trasera. Esto es la antena. La antena, vamos a quitarlo todo. Esta antena es, ven aquí, este es el que trae el carro. Simplemente aquí tú le jalas esta pestañita y entonces esto se lo pones cuando vas a instalar este tipo de casetera, que esto no lo vamos a hacer nosotros. Pero bueno, pasos cuando tienes la casetera nueva. Instalas la antena a esta aquí y esta punta es la que va a la grabadora. Vamos a quitar, esta es la del CAN bus, que lo tenemos que instalar en la nueva. Esta es la cámara trasera, vamos a quitarla también. Y por aquí atrás, caballero, no se preocupen, porque todos estos tomitas que vienen auxiliares solo entran en una posición. Ven que el tamaño de todos es distinto. Bueno, pues no hay manera de que los ponga, a no ser que sea más grande, ¿no? Pero por supuesto esto aquí no te va a entrar. O sea, ellos van siempre en el mismo lugar. Vamos a quitar el power ahora. Esto siempre les va a hacer un poco de fuerza, caballero. Ya la quitamos por acá. Y esta antenita que tenemos aquí, caballero, que es de rosca, es la antena de GPS. Porque estas grabadoras tienen un lector de GPS, que por acá lo van a ver. Yo lo pego acá arriba siempre y siempre se cae. Parece que el pegamento no es muy bueno. Ponerlo por aquí caído. Y realmente nunca en la vida he podido poner esto, caballero, y que esto me funcione. Y ya aquí tenemos nuestra casetera vieja, caballero.
una de las cosas más difíciles cada vez que instalo esto es dar con una buena. A pesar de que a mí me gusta siempre leer los reviews y ver los comentarios de la gente. Pero bueno, es más cuestión de suerte que de otra cosa. Ya aquí tenemos la otra. Esto casi siempre, caballero, casi siempre, esto es universal. O sea, que todos los tomas de una le sirven a la otra. Este es el caso también, así que yo no voy a cambiar nada de lo que tenemos aquí. Vamos a poner la cámara trasera. Tienen que buscar cuál es el del tamaño de él. Solo va a entrar en ese, caballero, así que no, asegúrense que caiga la presillita. Ahora vamos a instalar el CAN bus. Buscamos cuál es el de él también. Es donde el único que va a ser de ese tamaño. Listo. Vamos a instalar la antena de GPS, aunque no nos sirve. Pero bueno, ya veré si es cuestión de las grabadoras o es cuestión de que algo estoy haciendo mal. Después más adelante lo vemos. Segundo, ya tenemos aquí el CAN bus, tenemos la marcha atrás. Vamos a instalar la antena del radio. Esta es la antena del radio. Esto entra bastante para adentro, caballeros, no tengan miedo. Buscan el huequito ahí y lo empujan bien duro hasta que le entre para atrás. Bueno, ya tenemos todo por acá. Bien, vamos a instalar el power. Listo. Ya tenemos el power también. Ya tenemos todo. Ahora, caballero, con cuidado, vamos a poner todos estos cables para atrás. Vamos a poner nuestra casetera en lugar. Y a mí me gusta siempre ponerle un tornillito, aunque sea para probarlo y que no se nos caiga. Vamos a ponerle un tornillito aquí. Y ahora vamos a probarla. Vamos a prender la batería. Bueno, muchachos, ya pusimos la batería ya. Siguiente paso es arrancar el carro. De ahí vamos a ver si lo que hicimos sirvió o no sirvió. Bueno, por lo menos encendió. Por lo menos encendió. Ella va a cargar ahí ahora. Va a inicializar Android. Otra cosa que no me gusta de este modelo, caballero, es que no tiene los puertos de carga. Como ustedes ven, esta de aquí, esta vieja que yo había comprado, esto es un puerto de carga que carga bien lento, pero por lo menos carga. Y esto es un puerto para conectarlo a los datos si no te funciona el Bluetooth. Bueno, ya tenemos por aquí la pantalla, todo cargó bien. En esta casetera, caballero, no nos viene el icono de Android Auto. El que tenemos que poner es el Z-Link. Esta casetera es de marca Esgo. Tiene muy buenos reviews y muy buena funcionalidad, pero desgraciadamente los controles de aquí tampoco logramos que los configure. Bueno, vamos a ver si nos conectamos aquí. Les dije que es el Z-Link, este Z-Link. Aquí nos ponen una esquinita, ¿ves? El nombre al que tenemos que conectar, que se llama CarBT. Vamos a buscar en el teléfono la conexión de Bluetooth y buscamos CarBT. CarBT. Cuando le demos a CarBT, ahí nos va a decir que confirme que esto es lo que se muestra
en la pantalla. Aquí le ponemos conectar y nos dice que permitir acceso a todos los contactos del teléfono, por supuesto, para poder responder llamadas y todo por ahí. Continue. Y ya nos salió aquí, caballero. Miren. Esto es otra cosa que tiene este, caballero, que no me gusta, que tiene este borde muy grande, ¿ven? Y entonces para tocar los botones pasas un poquito de trabajo. Tienes que tocarlo con el dedo chiquito o ponerlo en la pantalla grande, que te permite un poquitico más de manualidad, que digamos. Pero bueno, por ejemplo, ese botón de la esquina casi que no lo puedo tocar. ¿Ven? Pero bueno, esto es algo temporal, caballero. Ya yo, mientras trato de buscar otra casetera igual a esta, pero que funcione bien, quizás puede ser hasta de la misma marca. Vamos a poner los tornillos que faltan. Bueno, una cosa que no he probado aún es la marcha atrás. Déjame probar a ver. Bueno, muchachos, pues ya una vez que probamos todo, que todo está bien, la cámara de marcha atrás, revisamos y apretamos los tornillos. De todas maneras, ya yo compré otra ya, porque esta al final tiene muchas cosas que no me funcionan, como el steering wheel control, y este borde está demasiado ancho, no me deja trabajar bien en las teclas. Pero bueno, el otro paso es, vamos a poner el protector. Siempre empezamos desde arriba, que es la parte más débil, y vamos trabajando hacia abajo. Ya tenemos entonces listo nuestro carrito para próximos clientes que caigan. Espero que les haya sido de utilidad el video, muchachos. Recuerden, si así lo fue, regálenme su like, sus comentarios, suscríbanse, que eso es gratis. Eso no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Saludos, nos vemos en la próxima.